Buen día, gente. Estamos en el video 416 para la lista de reproducciones llanura terrestre. Ahora voy a hablar sobre la diferencia entre el mapa de Mercator con el mapa de Gleason. La primera aclaración que tengo que hacer es que yo hice un molde, ¿sí?, para hacer todos los mapas, ¿sí?, por lo cual los mapas no están hechos a la proporción correspondiente, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer es comparar algunas cuestiones de los mapas de Mercator, sí, que es una proyección de perspectiva cilíndrica, y el mapa de Gleason, que es una proyección circular, ¿sí?, de los mismos elementos que están en el Mercator. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia de los tamaños de los países. Si vos ves la superficie cuadrada de los países, siempre la zona alta, ¿sí?, están agrandados en forma y en tamaño, no así en medida de kilómetros cuadrados, ¿sí? La parte de abajo, la parte sur, está disminuida, ¿sí? Es decir, que si este tiene 1.000.000 de kilómetros y este tiene 4 millones de kilómetros, lo que hacen a este lo hacen grande, lo llevan a 2, y a este lo hacen chico y lo llevan a 2, ¿sí? Y la sección del medio, del ecuador, más o menos se mantiene aproximados al tamaño comparado con los otros. Es decir que la parte de arriba están agrandados los países, en la parte de abajo están disminuidos. En el mapa de Gleason vemos que las proporciones de los tamaños, ya sea el político, se mantiene más o menos correcta. Si vos comparás los kilómetros de este lugar con los kilómetros de este lugar, son parecidos en número, ¿sí? Es decir que comparados, la parte verde con la parte verde, la parte naranja con la parte naranja, el mapa de Gleason mantiene cierta proporción coherente con los datos, con lo que dicen sobre los kilómetros que tiene cada uno de los países. Es decir que corresponde más una proyección de Gleason que una de Mercator. Ahora vamos a hablar sobre la distribución de las temperaturas, ¿sí?, en todos los mapas. Me he basado en los datos que están en internet, ¿se entiende? Todas las proyecciones que hacen sobre el clima y demás, la he buscado en internet y de ahí es que he sacado los datos a lo que estoy haciendo referencia ahora. Por ejemplo, el de mapa interactivo que permite conocer los lugares más cálidos del país o del mundo. Dicho lo siguiente, a nosotros el mapa de Mercator nos dice que la zona central, en esta proporción más o menos, se mantiene las altas temperaturas. Esto, lo verde, es climas templados, ¿sí? Tenemos tundra o clima frío, y a los bordes siempre es muy congelado, mucho frío. Tenemos que entender que los mapas de Mercator siempre hay parte de la información que se pierde arriba y parte de la información que se pierde abajo. En cambio, en Gleason la única información que se pierde es la de la circunferencia. Bien, si nosotros llevamos estas proyecciones, ¿sí?, de temperatura al mapa de Gleason, vemos que es uniforme con el ecuador, se mantiene una relación más coherente. ¿Se entiende? Acá es negro y acá es negro, es decir, acá es negro, acá es negro. Lo que hacemos es llevar esta línea, por ejemplo, que va de Brasil a África, es esta línea, y sigue un patrón circular. Ahora hablemos del cinturón de fuego, ¿sí? Estas son las placas tectónicas más grandes, ¿sí?, que están a los bordes de este mapa de Mercator. Y acá tenemos las líneas secundarias de las placas tectónicas. Obviamente acá como que se pierde la información, acá se pierde la información, acá se pierde la información. Pero si recurrimos al mapa de Gleason, vemos que estas dos líneas, ¿sí?, se unen por acá y forman una única línea, ¿sí? Y esta línea que va por acá, ¿sí?, podría prácticamente recorrer la circunferencia del mapa de Gleason. Y las otras líneas que vemos por acá, ¿sí?, también son apreciables en el mapa de Gleason. Es decir, que hay más coherencia, uno entiende mejor el modelo en un mapa de Gleason. Recordando que la temperatura las causa el Sol, ¿sí?, y se supone que las fallas tectónicas
podría generarle el Sol, pero no lo sabemos todavía. Siguiendo el mismo método de estudio, ponemos una proyección sobre los climas, ¿sí? El tipo de selva y bosques boreales, ¿sí? Obviamente acá tenés bosque subtropical y demás, yo no lo puse a todo para no complicarlo el dibujo. Tenemos acá el bosque boreal y en el mapa de Gleason lo tenemos acá bordeando el Ártico. Acá la zona de selvas, ¿sí? Están por arriba o por abajo del Ecuador. Y vemos que es más coherente, ¿sí? La forma de la selva que va como siguiendo la línea del Ecuador. Cosa que acá también se ve como que sigue la línea de Ecuador. Esta por ahí no, pero me refiero a eso. Por otro lado tenemos los desiertos y las tundras. Las tundras son los desiertos áridos de frío, ¿sí? Acá tenemos el mapa de Mercator con los desiertos, ¿sí? Que están generalmente sobre los trópicos de Cáncer o de Capricornio, y sobre el polar están las tundras. Y vemos que acá sobre el círculo polar tenemos las tundras y tenemos los desiertos, ¿sí? Sobre los trópicos también, por arriba o por abajo de los trópicos. La causa del clima se debe al sol y a la topografía, o sea, la cantidad de montaña, el acceso al mar, si es húmedo o no, depende de eso. Por otro lado tenemos las fosas marinas, que es el lecho marino. Acá tenemos las grandes fosas marinas que recorren ambos lugares parecidos al cinturón de fuego o siguen una misma proyección, ¿sí? Pero no he buscado dentro de la Tierra cómo siguen estas líneas, pero aún para no hacerlo engorroso el dibujo, ¿sí? Tenemos las fosas. Esta es la parte más profunda, supongamos que son las fosas de la Mariana y tenemos cierta forma del terreno. Y si vamos a dibujar las placas dorsales oceánicas, ¿verdad? En el mapa de Gleason, ¿sí? Tenemos que esta línea, ¿sí? Recorre una circunferencia y vemos que acá, por ejemplo, la que rodea a África, la vemos acá, rodea a África. Y luego se junta esta línea, es la que haría el círculo completo. Acá no se ve una fisura muy grande, es la razón por la cual yo no la dibujo acá. Pero es más coherente esto en un mapa de Gleason que esto donde se pierde mucha información. Ahora vamos a las corrientes marinas profundas, ¿sí? Esto tenemos dos grandes corrientes, que es de agua caliente, lo que permite que en ciertos lugares donde hace mucho frío haya más población de pescados, ¿sí? Vemos que acá lo caliente se vuelve frío y según una línea que recorre todo la Antártida, ¿sí? Y acá una línea de la Antártida sube, el calor sube por acá la corriente, se va enfriando, ¿sí? Y baja y se vuelve a unir con esto. El agua fría vuelve por acá, se calienta y recorre. Es decir que si nosotros la pasamos al mapa de Gleason, vemos que es una circunferencia el recorrido del agua fría y es otra circunferencia el camino del agua caliente. Y miremos que cómo hace una circunferencia también el recorrido de las aguas. Acá el agua choca con el continente, por lo cual podríamos decir que se estanque y cambia su dirección y se va enfriando a medida que va buscando un camino para seguir circulando. O sea que el agua, las corrientes se mueven y se supone que la causa es el sol que calienta las aguas. Bien, ahora vamos a las corrientes marinas superficiales, cálidas y frías, decía, que se sienten sobre la superficie, que no son a profundidad, ¿sí? Acá vemos que hay un conjunto de corrientes, ¿sí? Que tienen casi un mismo sentido, que recorre el borde de la Antártida, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y tenemos corrientes enfrentadas que van hacia un sentido y la fría hacia otro. La caliente en un sentido, la fría hacia otro. Entonces tenemos, por ejemplo, la corriente del Golfo, la corriente ecuatorial, la corriente del Caribe, la corriente del Cabo de Hornos, todo ese tipo de corrientes superficiales, ¿sí? Si lo llevamos al mapa de Gleason, vemos que las corrientes del Cabo de Hornos, por ejemplo, son circulares, recorren todo el perímetro de la Antártida. Tenemos como
choca acá, digamos, con la península antártica, ¿sí? Al igual que acá, y se distribuye. De igual forma acá se distribuye, corre, choca con alguna otra península, por eso tenemos cierto recorrido. Esto se supone que es el Sol y la topografía. Los continentes frenan el movimiento de la ola, del movimiento de las aguas, de los vientos y demás, pero vemos que el agua fría gira por un lado y la caliente gira para otro lado siguiendo el recorrido del Sol. Y también tenemos el movimiento de las aguas internas. ¿Sí? Acá tenemos las que son de Inglaterra y esta es lo de Alaska. Tenemos acá la de Alaska y las de Inglaterra. Bien, en un mapa de Gleason es como que el agua se junta por aquí y sale hacia los costados. Se renueva. Ahora hablemos de los vientos. Tenemos grandes corrientes de viento. En la Antártida el viento es mucho más fuerte, por eso se dibujan flechas más gruesas. Y lo que es todo cerca del Ártico tenemos también ese tipo de corriente de aire frío. Y tenemos corriente de aire que ingresa desde el polo ártico, ¿sí? Y del polo antártico. Esto, hay muchos mapas sobre esto, pero generalmente las corrientes de agua, de viento más cálida, ¿sí? Siguen el recorrido del Sol, ¿sí? Y las otras tienen otro recorrido inverso. Entonces, en el mapa de Gleason vemos cómo la corriente antártica gira alrededor del círculo. Las corrientes de ártica también tienen un sentido de giro, ¿sí? Y los vientos tienen otro sentido de giro, ¿sí? Son vientos más cálidos, incluido lo que se pueden dibujar en el planeta, ¿sí? En la Tierra, ¿sí? Si vos lo llevas al mapa de Gleason, también tiene sentido, obviamente. Acá tenés columna montañosa, el viento se distribuye por otro lado. Tenemos la zona de huracanes, ciclones y tifones en el mapa de Mercator. Tenemos que hay unas corrientes que generan tornados, huracanes, perdón, en toda esta sección, ¿sí? Incluido acá que en algunos mapas están, en otros no. Sobre los ciclones, que son los Rosita, tenemos acá la zona de tifones, ciclones, perdón. Y los tifones todo en la parte asiática y del norte de Rusia, ¿sí? Y acá tenemos los ciclones en lo que es la Australia. Entonces, estos son los pasillos en celeste son los pasillos de los tornados, ¿sí? Tenemos acá por donde pasaría o circularía dentro de la Tierra algún tornado, ¿sí? Todo parte de Estados Unidos, lo que la península de México, perdón, de Alemania, bueno, de Groenlandia, esa cosa. Tenemos parte de Europa, Asia, por arriba de la India y el sur de África, más el este de Australia. Si lo llevamos al mapa de Gleason, también se podría decir que es una cuestión del Sol, porque el movimiento, ¿sí?, de los ciclones corresponde al movimiento horario del Sol. ¿Se entiende? Entonces vemos que los ciclones se forman siempre en un mismo lugar, ¿sí? Y las zonas de huracanes generalmente están dentro de un mismo circunferencia, que vendría a ser el trópico de Cáncer, por ejemplo, o el trópico de Capricornio, ¿sí?, donde se registrarían los ciclones. ¿Se entiende? Bien. Pasemos a las rutas aéreas y marítimas, ¿sí? Las rutas aéreas son las naranjas y las rutas marítimas son las celestes. He puesto muy poquitas, por ejemplo, un caso específico en que sale en Nueva York, iban a un avión, iba a Rusia y por emergencia hacen un aterrizaje en Groenlandia. Se ve que pareciera que es correcto, digamos, pero antinatural, por ejemplo. Es más fácil volver por el espacio que se recorre que hacer esto. En cambio, cuando vos lo llevas al mapa de Gleason, ves que es una línea recta, ¿sí? Y acá está Groenlandia. Y es la razón por la que en las películas se describe esto y uno pasa desapercibido. Y vemos que la ruta, ¿sí?, siempre forma una circunferencia, ¿sí?,
una circunnavegación, incluido los viajes de Australia a otro lugar del mundo, ¿sí? Coincidente con la distancia que recorren los aviones. Bien, acá tenemos el campo magnético terrestre, ¿sí? En el mapa de Gliso de Mercator nos muestran esta línea que dice que esta es la zona de magnetismo que no cambia. No hacen todo así un dibujo, ¿ve? Y estas son líneas secundarias que cambian, que se llaman la deriva magnética y un montón de cosas más. Nosotros llevamos este concepto, este modelo, al mapa de Gleason y vemos que tenemos una circunferencia, ¿sí?, de la línea que no cambia. No he estudiado perfectamente el magnetismo, pero las líneas secundarias que vemos por acá, ¿sí?, son coincidentes con un movimiento tipo toroide, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay acá una falla o es inventada? ¿Sí? No existe, o será producto por alguna topografía del mar o alguna otra cosa, ¿se entiende? Por ejemplo, esta parte que es de la isla de Pascua, más o menos, no sé si esto será realmente cierto, pero lo ponemos acá y vemos que por lo menos en su gran mayoría el mapa de Gleason explica mejor la línea magnética, ¿sí?, y la deriva magnética que hablan de ello. Y la causa sería el Sol también y la topografía del terreno. Ahora vamos con el uso horario. Vemos que el uso horario, ¿sí?, una misma línea en el mapa de Mercator, vemos que hay diferentes zonas donde se le agregan horas. Acá se le agrega 10, acá se le resta 11, se le resta 11, se le resta 4, ¿sí? 8, 5, menos 4, menos 3, ¿sí? Y esta supuestamente sería el mediodía de horas cero, por ejemplo, de referencia que coincide con el meridiano de Greenwich. Y vemos que hay zonas en que cambia. Es decir, si acá son las 12, acá son las 11. ¿Sí? Acá vuelve a ser las 12 y las 11. ¿Sí? Igual, en esta parte de Australia hay mucho cambio de horario, incluido acá al norte de los países. Pero si nosotros lo llevamos al mapa de Gleason, vemos que esta zona en que vos agrandás, ¿sí?, el uso horario va restando zona, acá no hace falta hacerlo. Este es un reloj de pulsera, ¿sí?, que tiene las 12, la 1, la 2, las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y de 12 de la mediodía, 13, 14, 15, ¿sí? Entonces que cada de estos son 2 horas, ¿sí? Cada hora en el mapa de Gleason son 2 horas. Entonces vos dividís la mitad y sabés el uso horario que tiene toda esta región. ¿Se entiende? Entonces el mapa de Gleason vuelve a ganar. Ahora vamos a hablar con la Antártida, la división de la Antártida. Obviamente hay un dato que es el paralelo cero, que corresponde con el meridiano de Greenwich, ¿sí? Y tenemos otro paralelo. Y estas son las diferentes bases: argentina, chilena, Rusia y demás. Si nosotros llevamos esto, ¿sí?, lo llevamos a la periferia del mapa de Gleason, es decir, esta irregularidad, ¿sí?, está opuesta al meridiano de Greenwich. Entonces, el meridiano de Greenwich, opuesto está esa irregularidad que acabo de mostrar. Esta otra irregularidad está de este otro lado. Entonces ponemos, por ejemplo, la base argentina está en la proximidad. La base de China-Japón, por ejemplo, esta es la base de Australia, por ejemplo. Es la línea recta que marca, ¿sí?, donde tiene base Australia, que vendría a ser acá y la otra acá, creo que es, ¿sí? Entonces la distribución de las bases militares que tienen sobre la Antártida siempre están generalmente en línea recta con el país con acceso al mar. Obviamente Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, ¿sí?, transgreden, es como que pasan por los territorios de otros, ¿sí? Por ejemplo, Francia lo tiene de este otro lado, ¿sí? Tiene que cruzar parte de Rusia y parte de Australia, ¿sí?, para llegar a sus bases.
Es decir, que ellos van acá a Australia y de Australia irían a la base más cercana que ellos tienen. ¿Se entiende? Concluyendo, el mapa de Gleason representa mejor toda la falla o todo lo que nos enseña a nosotros sobre el clima, tipo de vegetación, la deriva magnética, los usos horarios, ¿sí? Se representan y se entienden mejor en el mapa de Gleason, que es circular, ¿sí? Incluido la corriente marina, por supuesto. Una corriente acá va a llegar a un tope, ¿sí? Y tendrá que buscar el camino más cerca para continuar circulando. Es decir, que las condiciones acá son mucho más tormentosas que en el resto de la periferia de la Antártida, ¿sí? A esto, este es el piquito de la península antártica, ¿sí? Nosotros la veríamos acá, el piquito de la península antártida, ¿sí? Es decir, que vos a esto lo abrís, lo ensanchas y lo hace coincidir con el perímetro de la Antártida. Ahora, la Antártida, la altura máxima de su continente supera los 2000 metros. Y a 2000 metros en cualquier parte del mundo siempre hace frío. La razón porque la Antártida por la altura sería fría, ¿sí? Acá arriba tenemos meses perpetuos. ¿Por qué tenemos meses, nieves perpetuas, glaciares? Supuestamente porque el sol no llega, ¿sí?, a la Antártida, por lo cual no puede calentar, o sea, el frío acá se magnifica. El lecho del mar, en fin. Es uno también de los motivos por los cuales se puede entender que la Antártida es más fría en los extremos que en el centro. Tiene una diferencia de temperatura del máximo invierno de acá en el polo norte de 60 grados bajo cero, pero acá tenés 80 grados bajo cero. Hay una diferencia muy grande, ¿sí? O bien la distancia acá es mucho más larga de lo que nos dicen, está más alejado del sol, o otras cuestiones. Pero es a investigar. Bueno, gente, lo dejo. Ya sabemos que el mapa de Gleason supera, ¿sí?, al mapa de Mercator y cualquier otra proyección, ¿sí?, en mucho, porque lo hace todo mucho más simple. Este es el meridiano de Greenwich y este es el meridiano de Greenwich, ¿sí? Entonces, el mapa de Gleason supera y vence en todos los conceptos explicados hasta el momento para, ¿sí?, poder entender el mundo en el que vivimos. Por supuesto, hay muchas cosas que pueden no coincidir o puede haber irregularidad del terreno, ¿sí? Pero el mapa de Gleason explica mucho mejor todo lo que vemos en estos mapas que son engorrosos, ¿sí? Mucha diferencia entender por qué esto, y cuando lo ves acá cambia radicalmente tu forma de entender el mundo. Listo, gente, nos vemos, y el video que sigue es sobre los ciclos del agua superiores e inferiores. Nos vemos, chao, chao.